Qué gusto saludarlos, esperamos como siempre que estén muy bien de salud y que estén con mucha paz en sus corazones. Hoy como siempre nuestra intención es llevarles el mensaje de la palabra de Dios porque sabemos que los tiempos son bien difíciles y que hay mucha necesidad, como dice la palabra en el capítulo 8, en el versículo 11 del libro de Amós. Dice Dios que llegará el día en que Él enviará hambre y sed a la tierra, a la humanidad, no de pan ni de agua, sino de la palabra de Dios. Es por ello que hoy nos tomamos un tiempo más para poder pues compartirles la palabra de Dios. Específicamente vamos a analizar un poquito sobre el origen del pecado desde que surgió el pecado a través de la caída del hombre hasta la fecha. Así que vamos inmediatamente al capítulo 3 del versículo 1 en adelante en el libro de Génesis, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín Dios dijo: no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis. Vamos a ir por parte. Aquí primeramente encontramos una frase que es vigente a la fecha de hoy, al tiempo que estamos viviendo. Como dice en el primer versículo, dice: así que Dios os dijo. Esa frase siempre se escucha hoy en grupos de amigos cuando no conocen al Señor, cuando quieren hacer caer a un joven inocente, cuando quieren caer a una chica inocente. Y podemos nombrar cuando una persona tiende a hacer solo la maldad, utiliza esa frase para hacer caer a la persona que tal vez está caminando mejor que él delante de Dios. Y luego dice en el versículo 4, entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis. Esa es otra frase: no es cierto, tú puedes comer, tú puedes beber, no hay ningún problema. Eso es lo que dicen las personas que inducen a las demás a hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces podemos ver en este tiempo cómo a través del engaño de aquel tiempo, que como dice en el primer versículo, la serpiente también aquí representa a Satanás, que él fue el que le habló a Eva en ese tiempo. Entonces vamos a seguir viendo qué aconteció después. En el versículo 5 dice: no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Esta es una frase que muchas personas actualmente están usando, diciendo que nosotros seremos como diositos. Y eso no es cierto, porque es una mentira. Como podemos ver, este fue el inicio de la función que tendría Satanás sobre la humanidad. Porque miramos en Juan 8:44, dice que Él es el padre de mentira. Por lo tanto, esto que Él dice que serán como dioses y conoceréis el bien y el mal, eso no es cierto como algunos interpretan la palabra de Dios. Luego en el versículo 6 dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Aquí encontramos que dice cuando la mujer vio. Todas las cosas primeramente entran por los ojos. Entran por los ojos, como dice aquí. Vio el árbol, era bueno para comer y agradable a los ojos. La mayoría de veces primero se observa todo lo que el mundo ofrece para el placer, para el deleite de la carne. Y por eso dice aquí que codiciable a los ojos para alcanzar sabiduría, pero está hablando de la sabiduría del mundo, no de la sabiduría de Dios. Y luego sigue diciendo:
alcanzar sabiduría, dice, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo que comió igual que ella. Esta es una parte muy importante que debemos de analizar siempre, que una persona comete un pecado o hace algo desagradable a Dios, siempre va a tener consecuencias sobre las personas que los rodean. Aquí podemos ver que dice que también dio a su esposo que comió igual que ella. Entonces quiere decir que ella desobedeció a Dios, y al darle a su esposo automáticamente él también. Claro, aquí no está diciendo que lo obligó. Por lo tanto, nosotros tenemos la convicción de decirle sí al pecado o no al pecado. En este caso dice que dio a su esposo que comió igual que ella. En el versículo 7 dice, entonces se abrieron sus ojos y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando dice entonces se abrieron los ojos y al darse cuenta que estaban desnudos, se refiere a que perdieron la inocencia, aquella inocencia que ellos tenían, aquella pureza. Y por eso cuando dice que abrieron sus ojos al darse cuenta que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera, de coser, y entonces como quien dice se vistieron. En el versículo 8 dice, entonces oyeron el andar de Dios, el Señor que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. ¿Cuántas personas hoy que se esconden supuestamente a la presencia de Dios cuando están haciendo sus fechorías, cuando están haciendo pecados desagradables a Dios? Creen ellos esconderse de la presencia de Dios como hicieron la primer pareja que fueron puestos en el huerto del jardín del Edén. Por eso estamos analizando un poquito el origen del pecado. ¿Cuál fue la trágica caída del hombre? Y como seguimos aquí, dice que ellos se escondieron en la presencia de Dios. Pero una cosa es clara, de la presencia de Dios jamás ninguno se podrá esconder. Como dice Hebreos 4, versículo 13, todo está desnudo delante de aquel a quien un día le rendiremos cuentas. Y sigue diciendo en el versículo 9, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Le pregunta Dios. Aquí notamos otra cosa. La mujer fue la que desobedeció y ella fue la que comió del fruto prohibido, pero Dios no la llamó a ella. Él llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Porque con él había hecho el pacto Dios. Y luego sigue diciendo, y Adán respondió, oí tu andar en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es otra de las cosas que el enemigo mete desde un principio él. Aquí dice que Dios caminaba en el huerto del Edén. Pero si notamos aquí otra de las cosas es que lo primero que el enemigo, o que Satanás, metió al miedo del hombre, al corazón del hombre, es el miedo. Él, como lo vemos aquí, dice que al escuchar tu voz, tuve miedo. Entonces, a un principio, con esa inocencia que tenían, él no tenía ese temor. Pero luego, aquí claramente dice, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El versículo 11 dice, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí comer? El Señor le hace la pregunta como si él no supiese, pero Dios todo lo ve, él todo lo sabe. Sigue diciendo aquí, es otra situación que hoy se está dando en el mundo entero, en las personas, las excusas, el culpar a otro, el no hacerse responsable de sus propios actos. Aquí lo vamos a ver en el versículo siguiente, dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. En otras palabras, el hombre le dice a Dios, por tu culpa, porque la mujer que me diste de compañera, ella fue la que me dio de comer del árbol y por eso comí. Lo que le está diciendo es que la mujer que me diste, o sea,
Dios tuvo la culpa, en otras palabras. Él en ningún momento analizó, como muchas veces hoy muchas personas no valoran el tener una familia, el tener un hogar. Ellos culpan a otras personas, como este primer hombre hizo. Él no apreció ese regalo tan hermoso como cuando Dios lo ve a él solito. Entonces Dios decide crear una pareja para él, una ayuda idónea, como dice aquí la palabra de Dios. Pero él no logró ver ese regalo hermoso que Dios le había hecho, sino que culpa a Dios. Ahora escuchemos cuál fue la respuesta de la mujer también. Entonces Dios, el Señor, dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y comí. Ella tampoco se hizo responsable de la decisión que había tomado de desobedecer a Dios. Y hoy pasa siempre esto, culpando a los demás siempre, que es que por aquello, por lo otro, por eso. Pasa muchas veces, uno invita a las personas a un estudio bíblico para poder darles un mensaje, ponen miles de excusas. Y cuando uno los ve el día siguiente, les dice por qué no llegaron, qué pasó, qué dicen, empiezan a culpar a otras personas. Ya basta de culpar a los demás. Seamos responsables de las cosas que hacemos, que no son agradables a los ojos de Dios. Como lo vimos a un principio que les decía yo, todo está desnudo a la vista de Él y un día estaremos delante de su presencia para rendirle cuentas. Por lo tanto, los invito con todo mi corazón que vengan al arrepentimiento, que entreguen su vida a nuestro Señor Jesucristo para que Él pueda perdonar todos sus pecados. Y como Él dice en Isaías capítulo 1, en el versículo 18, aunque tus pecados fueran como la grana, como el carmesí, te dejaré como la nieve, así emblanqueceré tus pecados. Por lo tanto, mis amados amigos, Cristo Jesús murió por todos. Él está con los brazos abiertos, esperando a todo pecador. Ha sido una bendición saludarles, si así le parece a nuestro Dios eterno. Hasta una próxima.